No detengas la corrección de Dios. Hace unos días, para ser precisos, el día miércoles, recibí una llamada para pedir un consejo. Eran unos padres que me preguntaban sobre qué hacer sobre una situación que tenía sus hijos, uno de sus hijos, que estaba en malos, o que anda en malos caminos, que tuvo un accidente y que ellos ya han hablado de mil y un formas con él acerca de que se vuelva al Señor y que después de este accidente el Señor le vea una oportunidad y que se volviera al Señor, pero que su hijo estaba renuente y no quería volver al Señor y no quería hacer caso y quería seguir en sus malos caminos. Se me hizo un poco raro que me buscaran, siendo que yo no tengo hijos. Pero el Señor pone en mi corazón darles palabra. Sé que fueron palabras del Señor. Y me recordaba a Abraham. Me recordaba a Abraham y a Lot. Como dice ahí en el Génesis 18, 16 al 33, relata sobre que el Señor le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado que estaban cometiendo delante de Dios. A lo cual Abraham empieza a interceder a Dios y le dice: Señor, destruirás tanto al justo como al injusto. Y si en Sodoma hubiera 50, el Señor dice: no, por amor a los 50 no destruir. Y así Abraham relata en la escritura que Abraham fue diciéndole al Señor: bueno, Señor, si no hubiera 50, hubiera 45. Y si hubiera 40, y si hubiera 20, si hubiera 10. Hasta que llegó a Lot de su familia, a esos 10. El Señor rescata a Lot, como sabemos, sigue relatando la escritura. Rescata a Lot y a su familia, a sus hijas, a su esposa. Y vemos que el Señor manda fuego y destruye Sodoma con fuego y Gomorra. Y sabemos lo que relata la escritura. La esposa de Lot volteó a ver lo que habían dejado, lo que había perdido. Y dice la escritura que Lot se escondió en una cueva con sus hijas y cometió pecado. Ya no estaba su esposa, porque su esposa, a causa de su pecado, se había vuelto atrás y se convirtió en una estatua de sal, añorando ella lo que había en su corazón. Pero aquí lo que quiero que veamos el día de hoy es cómo Abraham intercede por Lot. Y el Señor me decía algo que yo les decía a estos hermanos, que muchas veces como padres detienen la mano de Dios para la corrección de los hijos. En la mañana veía una imagen en Facebook que decía que la oración de una madre protege a sus hijos. Y es cierto, el Señor siempre va a respaldar la bendición y las oraciones de una madre para con los hijos. Yo ya les lo enseñaba una vez, que tu bendición o lo que tú declaras sobre tus hijos o tus nietos les va a seguir. Y tu oración como padre o como madre va a seguir a tus hijos donde quiera que estés, el Señor les va a guardar. Pero el Señor me decía: muchas veces los padres oran y me piden que sea con sus hijos y que les guarde, pero no quieren que se les toque. Y detienen la corrección del Señor para con los hijos. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham y Lot? Abraham intercedió ante Dios por Lot y por su familia. Lot fue rescatado, su familia fue rescatada, pero Lot pecó nuevamente porque pecó con sus hijas, cometió incesto con sus hijas, porque era algo esto que se vivía en Sodoma y en Gomorra. Sí, era lo que había en el corazón de Lot. Y como es lo que había en su corazón, es lo que Lot hizo. Dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, pero no nada más es hablar, sino es lo que vamos a hacer, lo que hay en nuestro corazón es lo que vamos a hacer. Y lo que Lot hizo
volver a caer en pecado. Y nos podemos decir entonces, ¿para qué lo rescató Dios? Lot no aprendió la lección. Y muchas veces como padre, cuando tú como padre o como madre vienes ante el Señor y dices, Señor, yo no puedo más con mi hijo, trata con mi hijo. El Señor va a tratar con tu hijo, con tu hija. Pero luego ahí viene el pero no le toques, Señor. Guárdale de todo mal. Entonces, ¿cómo queremos que los hijos o nosotros mismos aprender? Aprendemos o se aprende por medio de las pruebas, por medio de la disciplina. La Escritura nos dice en Proverbios 3:12 en la traducción en lenguaje actual. Dice, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Sí, el Señor corrige a quienes ama. Debemos de permitir la corrección de Dios. Estos hermanos me decían, es que nuestro hijo creció en el Evangelio, es que nuestro hijo aceptó al Señor, es que nuestro hijo ha visto nuestro testimonio y no entendemos por qué él vive en el pecado. Muchas veces podemos conocer de Dios, pero no tenemos una relación íntima con Él. Y yo le decía a los hermanos, es verdad, Él reconoce quién es Dios, Él sabe quién es Dios, pero Él no quiere tener una relación con Dios, Él no quiere tener un compromiso con Dios. Muchas veces nosotros como cristianos también estamos igual. Estamos en pecado y alguien está orando por nosotros para que el Señor nos guarde. Puede ser nuestro pastor, puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, puede ser aún nuestra madre. Y el Señor nos guarda y podemos ver la mano maravillosa del Señor obrando en nuestras vidas. Pero seguimos igual, no hay ningún cambio. Porque alguien está orando, intercediendo por nosotros. Pero si no dejamos o no dejas que el Señor obre, que el Señor te discipline, jamás va a haber una enseñanza. El juicio de Dios no involucra amor, mientras que la disciplina de Dios sí involucra amor. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo, le aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y aquí quiero llevarlo nuevamente a ti como padre. Si tú detienes el castigo de Dios para con tu hijo, tú no le estás amando. No le estás amando. Y no nada más es tu castigo físico, sino el castigo de Dios. Muchas veces vamos a aprender por medio de la disciplina de Dios. Si no dejamos que Dios nos discipline, no va a haber ninguna enseñanza ni ningún crecimiento en nuestra vida. Dice Hebreos 12:5, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Hermano, hermana, oyente, por favor, dile al Señor, Señor, yo sé que ya he hablado con mi hijo, yo sé que ya he hablado con este hermano, yo sé que ya he hablado con esta hermana de esta situación, que se aleje de su pecado y no quiere. Señor, te lo entrego a ti y tu obra de la forma que tú quieras. Y hay que estar conscientes de que el Señor va a disciplinar. Y este hermano, esta hermana, este hijo va a aprender. Y también debemos estar conscientes que a lo mejor la disciplina del Señor va a ser severa. Pero es la única forma en cómo podemos o vamos a entender qué es lo que el Señor quiere para con nosotros. Todo dice que el Señor tiene planes para nosotros de bien y no de mal. Pero muchas veces hay que dejar que el Señor nos discipline. No seamos como Job, que intercedió por Lot, pero Lot no cambió. Porque Lot hizo lo que había en su corazón. Debemos decirle, Señor, disciplina. Aceptamos tu disciplina. Lo entrego o me entrego a ti, acepto tu disciplina, no importa cuál esta sea, pero quiero enseñar. Enséñame. Y cuando el Señor nos discipline o discipline a tu hijo, a tu hija, es como Él va a aprender. No detengas la corrección de Dios.
ora correctamente, entrégale a tus hijos, entrégale a tu esposo, entrégale a tu esposa, entrégate tú mismo, entrega al miembro de tu iglesia al Señor y deja que el Señor discipline, deja que el Señor obre. Porque a través de la disciplina es como vamos a ser enseñados. Aquí nos dice claramente Hebreos 12:5, que no menospreciemos la disciplina del Señor, porque Dios al que tiene por hijo disciplina, y el que no tiene por hijo es llamado bastardo. Dejemos que el Señor nos discipline, dejemos que el Señor trabaje en nuestra vida. Si lo mejor nos va a doler, pero hay que entender que la voluntad de Dios para nuestras vidas es agradable y perfecta. Que el Señor te bendiga.